Feliz año nuevo a todos, día 1 de enero del 2024 ya. Y veo que, bueno, pues nada, vamos a hacer un directo para hablar sobre este instrumento. Es la tuba de plástico en do de Classic Cantabile. Resulta que estoy en Gran Canaria, que ya sabéis, pues vengo mucho por aquí a ver a mi chica. Y el otro día, el sábado pasado, hicimos el Tuba Christmas de Gran Canaria. Y Geray, uno de los tubistas de aquí de la isla, que fue antiguo alumno mío en el Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas de Gran Canaria, trajo esta tuba. Y yo ya la había conocido, sí que es verdad que tuve la oportunidad de probarla. Y bueno, hay otros tubistas como Ángel García que tienen vídeos muy interesantes. Y dije, hombre, si me la dejas, pues estudio un poco con ella y así hago una review. Y hoy pensando, estos días pensando, cuando la he podido tocar un ratito y tal, digo, si es que merece, este instrumento merece un directo en YouTube, así que aquí estamos. Hoy vais a tocar, voy a hacer una pequeña review y voy a tocar en directo esta tuba, ¿vale? Así que nada, lo primero, como siempre, yo tengo aquí la conexión. Por favor, decidme que me escuchéis bien y eso lo podéis hacer en el chat. Así lo veo yo y también sé que todo está yendo correctamente, así que decidme por ahí que todo está bien. Y por supuesto, si tenéis alguna pregunta sobre este instrumento, pues es un buen momento para hacer la pregunta. Yo la veo aquí, la contaré y bueno, pues os daré mi opinión al respecto, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por ver un poco las características generales del instrumento y os voy a compartir pantalla de donde, bueno, pues eso, porque seguro que una de las cosas que me vais a hacer es preguntarme dónde se puede comprar. Entonces, vamos allá. A ver si se comparte. Nada, como veis, esto es la tienda onmusic.es y aquí es uno de los sitios donde se vende el instrumento, ¿vale? Como ya sabéis, esta tuba originalmente está hecha para si bemol, pero se hacen una serie de modificaciones, como viene aquí, ¿vale? Y se puede modificar para que suene en do. Y este instrumento, que ya estoy viendo aquí que está todo ok, este instrumento pues se vende, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a ver un poco qué significa. El instrumento nuevo fabricado en plástico inyectado, que es lo que se conoce como ABS, es duradero y económico, con una buena calidad sonora, afinación y un peso muy ligero. Está afinada en si bemol, pero podemos entregarla en do. Se realiza un minucioso ajuste de longitudes, de curvas, para una perfecta afinación en do. Y puede quedar, y aquí dice que puede quedar alguna leve marca en las partes modificadas. Y esto es verdad, ¿vale? Luego lo enseñaré. Hay alguna pequeña marca, pero realmente, bueno, pues nada, no tiene nada más que es unas marcas, pues eso de la modificación. Pistones de acero y camisa de latón, que ofrece un buen deslizamiento y durabilidad, esto lo veremos también. Tudel de latón para mejorar la sonoridad. Disponible de una amplia gama de colores. Aquí los vemos todos, ¿vale? A ver si lo doy aquí. Aquí se pueden ver todos. Y bueno, pues como veis, la que yo tengo aquí es este color de aquí, que es básicamente como un dorado. Lacado, dorado. Pero tenemos en negra, en roja, en plateada también está muy chula. ¿Vale? Bueno, el precio para una tuba en si bemol es de 1090 euros, en plata y dorado 1280, y si se le hace una modificación en colores, pues 1290, es decir, si lo queremos en do serían 1290 y en plata o dorado, que es este modelo, 1480. ¿Vale? Datos técnicos. Bueno, pues material, como hemos dicho antes, en plástico ABS, Tudel y maquinaria de latón, ¿vale? Y esto sí que lo he estado verificando. Diámetro 17 milímetros y diámetro de la campana 36 centímetros y medio. Es una campana, lo vamos a ver ahora, bastante pequeñita. 4 válvulas Perinet de acero inoxidable, esto significa que son pistones. 3 llaves de agua, maletín negro ligero con un bolsillo exterior y ruedas de trolley, boquilla de plástico incluida. El peso, aquí dice 3 kilos y medio, la verdad que el peso es alucinantemente poco. Y la altura 84 centímetros, ¿vale? Bueno,
Pues esto es un poco la información general del instrumento, que lo podéis encontrar aquí en onmusic.es. Yo pondré cuando acaben toda la información pues en el ¿vale? En el directo. Vale. Bien, no sé si me estáis leyendo por aquí. Estamos 11 apuntados, 11 en directo, perdón. Si me dejáis un comentario, pues así yo sé que esto está funcionando correctamente, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es empezar por el estuche, porque me parece también muy interesante, ¿vale? Lo tengo aquí. Y como veis, este es el tamaño que tiene. Sí que es verdad que aquí parece más grande en la cámara, ¿vale? En la pantalla, pero realmente es un estuche muy pequeño comparado con cualquier tuba. Es decir, es un poquito más grande que un estuche de bombardino. Digamos que no llega a ser el doble, pero más o menos, ¿vale? Y súper ligero, como podéis ver. La tuba no está dentro, pero aún así, aunque esté dentro, con una tuba tan pequeña, como veis aquí, tiene estas ruedas que funcionan bastante bien, la verdad. Tiene buena pinta. Tenemos aquí el bolsillo exterior. Y luego, algo muy interesante, por su ligereza también, es que lo podemos llevar colgado, ¿vale? Entonces, lo voy a abrir para que se pueda ver un poco. Y, bueno, pues nada, básicamente la tuba ajustaría aquí perfectamente, como veis. Ahí iría y aquí ajustaría perfectamente, sin ningún tipo de problema. El estuche está realmente bien, es muy ligero. Y yo creo que ya esto es un plus muy importante, ¿no? Porque al final el instrumento no deja de ser un instrumento de plástico y hay que cuidarlo de los golpes, ¿eh? Esa es por lo menos mi experiencia, que ya sabéis que yo tuve una tuba de plástico, de las primeras que llegaron a España. Posiblemente fuera la primera porque me la compré allí por el 2013, no sé si fue 2013 o 2014. 2014-2015 me la compré y bueno, era bastante frágil. Vino incluso con algún golpe y roto, pero bueno, se puede solucionar rápidamente, se pega bien. Entonces, pero tener este tipo de estuches está fantástico, ¿vale? Además es un estuche que entra en un maletero de un coche pequeño, lo cual esto facilita las cosas, ¿vale? Pues entonces ahora abordamos el instrumento, ¿ok? Y lo primero que voy a hacer es tocarlo, ¿vale? Y luego vemos cositas. Aquí me dice José Miguel que se escucha bien, así que mil gracias. Pues vamos a ver cómo suena, ¿ok? No tiene más que esto, súper ligera, ¿vale? Parece de metal, pero no lo es. Vamos allá, vamos a ver cómo suena. Bueno, pues nada, os voy a contar mis sensaciones. Yo ya estuve tocándola estos días un poco y de verdad que sorprende muchísimo la facilidad con la que suena este instrumento. En ningún momento piensas que es un instrumento o en pocos momentos, por ser honesto, que es un instrumento de plástico. Porque, como creo que se ha podido escuchar, eh, funciona muy bien. Funciona muy bien, el sonido, teniendo una campana pequeña, pues
campana pequeña de 36 centímetros. Si tenemos un buen concepto y una buena técnica, un buen concepto de sonido y una buena técnica, con una boquilla de metal, esta es la Helleberg, suena muy bien, suena fácil, la respuesta es sencilla. Los pistones van fantásticos, totalmente fantásticos, ¿vale? Bueno, tengo por aquí alguna pregunta, así que voy a leerla. Jesús Ruiz dice: David, ¿qué tal para tocar en desfiles? Calidad de sonido, volumen y facilidad de emisión. A través de un altavoz no es igual. Bueno, pues evidentemente el sonido no va a ser muy bueno. Además no tengo aquí micro, ni estoy utilizando el micro del ordenador. Sí que es verdad que estoy con Zoom, que tiene la opción de sonido original para músicos, y lo tengo activado, ¿vale? Pero bueno, os tenéis que fiar un poco de mí. Entonces, voy a contestar a Jesús. Te lo aseguro que es ideal para desfiles, porque es que no pesa nada. Te pones una correa de saxofón que la atas por aquí y yo creo que es muy liviana y suena muy bien para lo pequeña que es. Evidentemente, no es una tuba que tenga una campana grande. Entonces, yo creo que aquí importa mucho la calidad del músico. Siempre importa. Vamos a ser claros, siempre importa la calidad del músico, pero aquí se puede notar mucho más que un músico con una buena técnica, un tubista con una buena técnica puede sacarle muchísimo partido a este instrumento. ¿Por qué? Pues primero porque funciona bien, es fácil de tocar, la emisión a mí me parece sencilla. Ahora he ido a hacer registro grave, ahora veréis cómo suena hacer registro agudo, pero me parece que es muy fácil de tocar y suena bastante bien para lo pequeño que es. Es decir, que si yo le metiera un poquito más de caña, yo creo que en un desfile estaría a la altura de tubas 4/4 sin ningún tipo de problema. Reitero que la clave es la técnica del tubista, ¿vale? Porque si tú no tienes mucha técnica, a lo mejor este instrumento se te queda el sonido que produces pequeño, pero si tú tienes un buen concepto de sonido, tu técnica con el instrumento en general es buena, le puedes sacar mucho partido, porque yo la considero que es fácil de tocar, ¿vale? Jesús. Y bueno, pues voy a intentar que me voy a alejar un poquito más. Estoy pendiente aquí de no saturar, porque quiero que la grabación que quede sea de la máxima calidad posible. Vale, voy a tocar el registro medio. Sigo diciendo que es un instrumento muy sencillo. Sí que se nota un poquito de resistencia, ¿no? Yo entiendo que, pues eso, evidentemente es de plástico, el interior, y no es tan fino como los instrumentos de metal, sobre todo los ajustes internos. Entonces aquí en el registro medio se nota un poquito más. Pero como veis, la flexibilidad sale muy bien, el registro pedal entra muy fácil, no hay problemas de buscarlo. Insisto que la digitación, que los pistones van muy bien, y aquí vais a ver cómo son, ¿vale? Que es un pistón, básicamente es muy similar a un pistón de bombardino, casi en tamaño, ¿vale? Es que son pequeños realmente. Y un pistón de bombardino, pues yo te diría que casi es un pistón de bombardino.
y se nota que está bien, que funciona muy bien. Pues no he tenido ni que echar aceite, estuve tocándolo un rato para que va muy bien. Y se nota que los pistones y las camisas son de metal y el tudel, todo ese tudel también es de metal. Con lo cual, si subamos una boquilla de metal, yo creo que esto gana mucha resonancia y gana sonoridad, ¿vale? Evidentemente, pues es una tuba de plástico, con lo cual la mayoría de las juntas están, en este caso, aquí las podéis ver, son tornillos, ¿no? Entonces, bueno, pues que son 1.200, 1.400 euros en este caso. Y es un instrumento que para procesiones yo creo que está y para un niño empieza a tocar la tuba o imaginaros un crío que está tocando bombardino en si bemol que quiere pasar a la tuba, se coge una tuba de este tamaño en si bemol y funciona muy bien como instrumento de transición porque es casi un bombardino para un crío que ya esté desarrollado. Es un poco más grande que un bombardino, con lo cual a efectos pedagógicos y de uso en escuelas de música y conservatorios, así evitamos también los cambios de tuba en si, de bombardino en si bemol a tuba en do, que son tan traumáticos. Y con este instrumento sí que es verdad que, insisto, que hay que cuidarlo, que con un golpe, bueno, pues a lo mejor se rompe la campana o lo que sea, pero bueno, al final es todo educar, es educar, ¿vale? Entonces, una de las cosas que no sé si podéis ver, pero aquí atrás, que es donde se hacen las modificaciones, sí que hay algún punto, aquí, aquí, aquí y aquí, que aquí se nota pues que han hecho la modificación, ¿no? A do. Entonces, bueno, pues está aquí y ya está, pero realmente os aseguro que sorprende que la modificación haya quedado tan ajustada, porque yo no estoy poniendo ningún afinador, pero está muy centrado la tuba, os lo aseguro. Voy a subir un poco hacia el registro agudo con un poco de flexibilidad para que lo podáis ver. En general no hay ningún problema. Sí que es verdad, aunque yo llevo unos días sin tocar y lo noto un poquito, que hay algún momento en el que cuando haces, bueno, pues que te toca buscar un poquito más y tal, pero os aseguro que son detalles nimios, que son detalles totalmente muy pequeños para lo que creo que, bueno, para el resultado de un instrumento que suena fácil. Reitero, suena fácil, es muy ligero, y pienso que se le puede sacar mucho partido, la verdad. La verdad es que creo que se le puede sacar mucho partido. No sé si tenéis alguna pregunta por ahí, la podéis dejar por el chat y así, bueno, seguro que pues, bueno, salimos todos un poco ganando. ¿Vale? Entonces, es tuba en do de plástico, Classic Cantabile. Detalles más también. Aquí tiene para poder poner un atril de desfile y no tiene engarces, ¿no? Para poner realmente una cincha y tal, pero yo creo que ahora mismo tenemos la opción de que no es necesario y con un arnés de saxofón o lo que sea, que no hace falta que se agarra bien aquí, no es necesario porque es que realmente la tuba pesa muy poco, no llega a 4 kilos, claro. Esto para un tubista acostumbrado que está entre los 9 kilos y los 12, pues esto es un paseo en lancha. Con lo cual, sí que es verdad que yo creo que se compensa mucho que el instrumento es pequeño con lo descansado que vas a ir, sobre todo en procesiones largas, tipo Sevilla o Zamora, o procesiones de 5 o 6 horas que los instrumentos ya terminan pesando mucho en la espalda. Pues aquí esto realmente no se nota. Y como veis, este instrumento realmente parece un instrumento por este lacado que está bien hecho, parece un instrumento de metal y no lo es. Entonces, bueno, la verdad que lo veo muy, muy,
sorprende. La frase sería sorprende. Además aquí, en el engarce del Tudel con los pistones, tenemos la opción aquí de apretar o desapretar el Tudel, ¿vale? Con lo cual el Tudel es intercambiable, se puede cambiar. Cosa curiosa es cómo se toca, ¿vale? No es la típica tuba que va paralela, ¿vale? Pues si yo la pongo paralela, ¿veis dónde me queda la boquilla, ¿no? Hay que tocarla de medio lado, ¿vale? Entonces, aquí se ve mucho mejor. Hay que tocarla así, ¿vale? Porque si yo la pongo de normal, como yo estoy acostumbrado a tocar una tuba de pistones, el Tudel y la boquilla va para otro lado, ¿vale? Esto, si no estamos acostumbrados, es un poco incómodo al principio, ¿vale? Porque, bueno, hay que alargar un poco la mano. Sentado no tienes ningún tipo de problema, pero quizá desfilando, pues hay que tener un poco de algo para engancharte, porque si no estás, bueno, pues si no estás acostumbrado, quizás el pie en la mano izquierda termina pesando los 4 kilos o los 3 kilos y medio, aunque realmente es muy poco. Y otra cosa también destacable es que no tenemos anilla para el dedo gordo, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos esta bomba que hay aquí, podemos utilizarla, básicamente se utiliza para apoyar, ¿ok? Vale. Aquí Jesús me pregunta, por casualidad, ¿sabes si hay alguna tienda por Andalucía para poder probarla? Pues no lo sé, lo suyo es que lo busques en internet, a ver si hay la opción, pero no lo sé. Y tengo una Júpiter de 4 cuartos y pesa, sí. Bueno, es que el cambio es brutal, te lo aseguro, Jesús, ¿vale? Sí, más cositas. Os iba a enseñar el tema de las bombas, ¿vale? Bueno, como veis, estas son las bombas que tiene, de plástico total, ¿vale? Las voy a enseñar aquí. Entonces, salen bien, pero claro, evidentemente cuando viene el aire por aquí, ahí lo podéis ver, por muy fino que queramos hacerlo, no es tan fino como el metal. Y son realmente cortas, ¿vale? Entonces sí que es verdad que hay que intentar ajustarlas ahí bien. Y como veis, aquí queda así ajustada. Y hay que tener incluso cuidado. Permitidme un segundo, que voy a buscar cuál es la... esta es la del cuarto. Ahí está. Ahora está mucho mejor. La del primero es esta de aquí. Voy a ponerlo. La bomba del primero es esta de aquí. Esta de aquí es la de bomba del cuarto. Es bastante larga, ¿vale? Y veis cómo es, ¿vale? Realmente no están hechas para que usarlas para afinar, ¿no? No están hechas. Luego tenemos 3 desagües aquí abajo, en blanco, se puede ver. Y la bomba de afinación, pues tengo que buscarla. Yo entiendo que la bomba de afinación es esta es el cuarto, o está aquí atrás. Vale, pues tengo que buscarla porque esta es del tercero. Vale, esta es la bomba de afinación, sí. Esta es la más grave, la que está más grave, no, la que está más abajo, esta pequeña de aquí. Vale, sí, que es la que más se puede sacar, como veis. Esta sería esta de aquí. Esta es la bomba de afinación. Si no estoy equivocado, habría que comprobarlo bien. Lo estoy haciendo ahora aquí en directo porque... sí, es la bomba, esa es la bomba de afinación, ¿vale? Que es la que va luego para afuera. Entonces, es esta. Sale razonablemente bien, se le puede echar un poquito de grasa y hace que... A ver si consigo meterla. Ahí está. En general, lo mejor es engrasarlas y bueno, pues no tocarlas mucho. Vale. Claro, es que este instrumento, yo la verdad que como lo pienso para temas de dar clase a alumnos, tanto tuba en do como tuba en si bemol, lo veo muy bueno. Y luego pues para procesiones, que ha habido muchos tubistas amateurs sobre todo que me preguntan que tienen problemas de espalda, este instrumento es un cambio muy grande. Es un cambio muy grande.
¿vale? Así que nada, voy a tocar otro poco para que lo podáis escuchar. Sí que es verdad que aquí abajo, en el registro grave, la afinación se resiente un poquito, pero es que, vamos a ver, se resiente siempre en todas las tubas de 4 pistones o de 4 válvulas, ¿no? Como es este caso, que hay que buscar un poco más. En esta quizás la he notado un poquito más difícil de encontrar, pero como veis suena muy bien, suena fácil, los ataques son bastante claros. Habría que ver si esta boquilla en forma de V, que es la Heleber, le beneficia o es mejor una en forma de C. Esto es algo que hay que probar. Entonces, bueno, en general a mí me gusta cómo está sonando y os aseguro que me mola y bueno, es un instrumento que para lo que está muy bien, ¿no? En relación calidad-precio, para tocar en charangas, para tocar en bandas, en desfiles sobre todo. A ver, para un concierto, si se tiene una tuba de metal, pues mejor una de metal, por supuesto, ¿no? Buscando mayor calidad. Y habría que mirar con lupa pues todo el tema de la afinación, que es clave, pero en líneas generales, como también decía Ángel en su vídeo, que os animo a que lo busquéis en su canal de YouTube, funciona muy bien, ¿vale? Y él tiene un montón de vídeos tocando cosas muy chulas con esta tuba. Entonces, realmente la veo totalmente funcional. Que esta es un poco lo que yo os quería transmitir. Me parece un instrumento muy funcional, muy completo, muy ligero. Con la funda, con el estuche, perdón, lo veo con un plus extra además. Este peso. Así que bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más, pero yo creo que lo que quería decir está ya dicho. No sé exactamente cuánto tiempo llevamos, pero más o menos como una media horita, 3/4 de hora. Así que si hay alguna pregunta, la contesto ahora y, y nada más que deciros. Bueno, entiendo que no hay más preguntas, así que esta es lo que opino de la tuba Classic Cantabile, que tenía la verdad que bastante ganas de poder tocarla un ratito tranquilamente y daros mi opinión. Así que nada, espero que os haya gustado, como siempre. Os animo a que os suscribáis al canal de YouTube, a que le deis like a este vídeo, porque así bueno, pues esto hace que YouTube lo potencie, a que activéis la campanilla para estar al día de todas las novedades que subo. Y nada más. Nos vemos. Un saludo.